Bueno, muchísimas gracias, Carlitos, amigo Roger. Realmente el tema de hablar de violencia política que vivimos las mujeres en el país es hablar de muchos hechos que las mujeres multipartidarias vivimos. Sin embargo, hemos visto cómo desde sus inicios de campaña, la presidenta y nuestra compañera Xiomara ha sido objeto justamente de eso, de una violencia política permanentemente. No dejamos de recordar la última pancarta que salió antes de las elecciones generales del 2021, en donde hay una mujer en estado de embarazo y sacan a la presidenta con un puñal, como un indicativo de amenaza de provocar aborto a esa mujer y de asesinarle su hijo en el vientre. ¿Qué ha pasado? Ajá, ¿y qué ha pasado en estos 3 años y meses que tenemos de ser gobierno? La presidenta se ha dedicado a garantizar que en esos centros hospitalarios haya realmente atención a la mujer embarazada, a invertir en la niñez de nuestra Honduras, de nuestros pueblos, en mejorar las condiciones de llegar a sus centros educativos y un sinnúmero de cosas que podemos apuntar. Hoy por hoy es claro que el ataque hacia también nuestra próxima presidenta y compañera Rixi Moncada es un ataque permanente de los medios de comunicación y de las corporaciones mediáticas, porque medios alternativos en el país son pocos los que tenemos. Sin embargo, es claro que hay una derecha, pero aquí hay unas familias poderosas que son los mismos que se han movido, que están muy preocupados también de que una mujer con el perfil de Rixi llegue al poder. Simplemente porque ya les dijo, ya se los advirtió, que el tema en el país y a lo que le tiene miedo ese grupo mediático, porque pierden menos teniendo todo ese interés estas familias, y es el tema de la ley de justicia tributaria. O sea, que paguen los que nunca han pagado, que dejen de tener exoneraciones exorbitantes todas estas mismas familias con un poder político, porque aquí el que tiene el poder económico tiene el poder político. Entonces hay claras metas, claras estrategias de estas familias poderosas del país en demeritar un rol, un papel, un liderazgo, una imagen creada a pulso que tiene nuestra compañera Rixi. Y la única alternativa que tenemos los hondureños realmente es apostarle a Rixi. Y Rixi dijo en su participación en Santa Bárbara con una disertación magistral en su discurso y cerró diciendo, ¿son ellos o somos nosotros? Y cuando habla de somos nosotros es el pueblo hondureño. Son los más de 9 millones que vivimos en situaciones como las que no quisiéramos estar. Y son ellos, esa cúpula de familias que han tenido el control en este país, que se han ufanado de poner presidentes y de quitar presidentes. Son los mismos que han venido dando el golpe de Estado y que a muchos les molesta que se toquen estos temas. Pero un pueblo que no tiene memoria histórica, realmente nos agarran con facilidad y nos ponen distractores en las redes sociales y en los medios de comunicación que fácilmente nos sacan de un análisis de contexto de realidad nacional. Mientras todo ese bombardeo pasa, la presidenta va día a día inaugurando y entregándole obras al pueblo. Día a día va dándole buenas noticias a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los campesinos y campesinas, a los luchadores diariamente, a los gremios de este país, a los profesores, a los médicos, a las enfermeras, en una situación de tratar de darle respuesta a la población. Ha hecho, no sé cómo ha hecho la presidenta realmente para que en estos 3 años de gobierno, el primer año prácticamente fue un año que dejaron casi acabados los presupuestos en las secretarías de Estado sin poder hacer cambios necesarios dentro de todas esas instituciones. Y la presidenta ha venido remontando todo eso en 2 años, en inversión más fuerte en 2 años. El primer año un poco de ordenar, de revisar, de ver cómo estaba. Y realmente lo que dejaron en este país fue un desastre. Fue toda la institucionalidad del Estado hecho pedazos. Acabaron con todo lo que a su paso salió. Reconstruir esos añicos no es una tarea de 2 años. No es una tarea de un solo gobierno, de un solo mandato de la presidenta. Entonces le tocará a Rixi seguir, claro, el camino más difícil lo ha llevado y lo ha sobrellevado también la presidenta. Y le acompañó Rixi,
cuando fue a desempeñar una tarea muy difícil, y era la Secretaría de Finanzas, era ordenar todas las finanzas de este país. Hizo un papel extraordinario y Rixi también es una persona fundamental en ordenar todas las finanzas públicas y en poner un escenario, una radiografía de la situación económica del país. Así que Rixi es una mujer de experiencia, es una mujer que ha estado en diferentes cargos, pero además cumple con un requisito fundamental. Rixi es pueblo y eso garantiza realmente un gobierno para el pueblo y con el pueblo. Abogada, con el hecho de que se haya satanizado una expresión de la candidata presidencial Rixi Moncada en admirar a Fidel Castro, también han sido ataques, programas enteros dedicados a Cuba, a Venezuela, abogada, y que casi nadie ha dicho nada sobre este tema. Fíjese que es interesante porque toda esa otra ponencia magistral que hizo Rixi, que sale a dar con detalles muchas de las cosas que pasaron en el proceso del 9 de marzo, se quiere opacar esa capacidad de nuestra candidata con una expresión que la fue llevando también el presentador. Ese era el papel de él, pues. Él sabía que Rixi es una mujer de palabra, es una mujer que no se retracta de lo que dice. Y él, como él mismo lo expresó, ya se lo había manifestado la abogada en diferentes espacios de que admira a un hombre como Fidel. Y es que en su momento le tocó vivir a Fidel y construir una Cuba diferente. Entonces, el hecho de que ella reconozca un liderazgo mundial de Fidel, admirado incluso por los gringos, por la derecha internacional, ese es un tema que lo magnimizaron y bueno, la siembra del comandante Fidel fue hace ya muchos años y que su semilla ha germinado en América Latina con las buenas obras y que todo se enmarca ahora en una recesión terrible que Cuba está económica, pero bueno, no quieren que se hable de un bloqueo genocida, que es el que ha tenido a este pueblo por más de 60 años de historia desde que la revolución triunfa, sobreviviendo. Entonces, satanizan una expresión de una mujer que admira la inteligencia, la sagacidad, la astucia, la perseverancia, el replanteamiento estratégico permanente de un hombre como Fidel Castro Ruz. Y bueno, ¿quién le tiene miedo al comunismo? El comunismo no existe en ningún lugar del mundo ni nunca ha existido como tal. Y mi mamá me contaba que cuando ella era niña ya se hablaba de comunismo, que en Cuba se comían los viejitos, que mataban los niños y que quebraban los santos en las procesiones religiosas que se hacían. Poco a poco fueron llegando. Muchos de los que atacaron les encantaba ir a Cuba por diferentes razones. No es menos cierto que están viviendo una crisis como nunca en la historia, una crisis económica. El post-COVID es algo que no se ha podido recuperar Cuba. Y bueno, hoy no, como no mencionaron al comandante eterno también Hugo Chávez Frías, pues quizás estuvieran haciendo el mismo escándalo, el mismo ruido. No tienen argumentos. El único argumento barato que les queda es seguir pensando en Fidel y es seguir pensando en Chávez y hablar de que Cuba, que Venezuela, que Honduras. No, nosotros somos Honduras, vivimos nuestra propia realidad y lo que el Partido Nacional que nos malgobernó por 12 años hizo y el bipartidismo históricamente ha hecho es tener a Honduras en las últimas posiciones en la situación mundial de una pobreza extrema. Sí, casi nos dejaron igualando a Haití en una remontada que la presidenta ha venido haciendo enormes esfuerzos y estoy segura que lo va a hacer hasta el último día de su mandato, pero lo va a seguir este proceso de rescatar a Honduras y de que esté a favor del pueblo, solo Rixi Moncada. Declaraciones de alcaldesa.